lo transmitamos y lo publiquemos. Esta es una charla que, bueno, de psicología deportiva, que la organizamos con Patricio Morales, psicólogo del plantel de Primera División de Argentinos Juniors, y Alejandro Echevarne, aquí presente, que es el coach de las divisiones juveniles. Él va a dar la charla, va a estar dirigida a todos los deportistas de Malvinas, y bueno, agradezco a Alejandro Roncoroni, que bueno, nos ayuda a gestionar y que todo salga redondito. Bueno, Kevin y Martín con la transmisión y grabando todo para poder compartir con todos los deportistas de Malvinas. Así que bueno, bienvenido Alejandro, dejo en tus manos la charla. Después, si alguien quiere hacer preguntas, las dejamos, vayan anotando y las dejamos para el final de la charla. Y va a ser una charla expositiva de psicología deportiva en tiempos de pandemia, ¿no? Está dirigida a eso, así que bueno, Alejandro, bienvenido. Bueno, muchas gracias y buenas tardes, buenas noches a todos. Quería también agradecerle a todas las autoridades del club, a Alejandro, como lo mencionaste, a vos, por generar estos espacios donde pueda circular la palabra, que creemos que es el principal vehículo que tenemos para poder expresar nuestras emociones, ¿no? Hacerles extensivas las disculpas de Patricio, que no pudo estar por cuestiones laborales también. Él, como mencionabas, es el psicólogo de la Primera División de Fútbol del club y quien está al frente del Departamento de Desarrollo Humano, que es de donde nosotros tenemos a cargo el trabajo con las divisiones inferiores. Es desde ese lugar, desde donde nosotros queremos compartir nuestra experiencia. Creíamos una buena forma de comenzar la charla definiendo etimológicamente la palabra conversar, ¿no? Que es lo que vamos a estar haciendo nosotros ahora y que consideramos tan importante. Si nosotros vemos conversar, que es de hacerlo juntos, de compartirlo con alguien, acompañados, y versar, que proviene de versare, que quiere decir girar, dar vuelta. Entonces nos parecía interesante, ¿no? Desmenuzarlo y poder, sobre todo en estos tiempos, esto de poder girar, dar vuelta o girar puede tener un montón de significados, ¿no? Pero en este momento lo queríamos simbolizar de esa manera, de poder girar, hacerlo acompañado con alguien tan importante, y esa carencia que hoy estamos teniendo, y poder compartir desde otro lado, ver nuestra propia situación desde otro lado, ver al otro desde el otro lado, y poder dialogar, intercambiar, que nos parece fundamental, como decíamos, por lo que vamos a estar charlando, que es la vida del deportista en estos tiempos que son tan particulares. La idea justamente es la de charlar, la de poder compartir una mirada particular desde nuestra tarea profesional. Esto no implica que sea ni una verdad cerrada ni una verdad absoluta, sino simplemente la posibilidad de compartir con todos ustedes y dar los anteojos con los que nosotros vemos hoy la realidad. Y nutrirnos también de todas las devoluciones y de todas las miradas que podamos encontrar. Hay una aclaración que también es importante hacerla, que el escenario hoy es muy cambiante, si bien hay ciertas características que se mantienen y son de las que vamos a hablar, como decía. Quizás el día 1 de esta cuarentena es distinto, o fue distinto al día 15, al día 30, al día 100, y seguirá cambiando, sin ir más lejos, cuando empezamos a hablar con vos, Fer, de esta charla, y la empezábamos a trabajar. Al día siguiente hubo nuevas medidas que abrían un poco la cuarentena, y eso hace que cambie el escenario de cada uno de nosotros. Para algunos se modifica, para otros no, con lo cual es muy cambiante, pero lo que nos parece sí fundamental es quizás trabajar sobre los aspectos que están permanentes, los más fuertes, más significativos, que son a partir de esos de donde nosotros tenemos que poder dar nuestros primeros pasos. Es de público conocimiento que lo que estamos transitando es un periodo
de aislamiento social, preventivo y obligatorio, y lo vamos a ir desmenuzando para poder entenderlo. E insisto con esto, desde poder entenderlos que vamos a poder avanzar. En principio tenemos que destacar que al ser obligatorio, lo que se vio condicionada fue nuestra capacidad de elección. Se nos obliga a transitar una realidad que no elegimos. Esta imposición da lugar a preguntarnos qué podemos ganar nosotros en este escenario. Porque no está muy claro, ¿no? Se nos obliga a estar y permanecer encerrados, podemos decirlo de alguna manera, y no está muy claro qué podemos ganar nosotros con esto, ¿no? Y perdimos la posibilidad de decisión sobre nuestro tiempo y sobre nuestro espacio. Quizás no es la idea profundizar mucho de qué impacto tiene esto sobre nosotros, pero sí lo hace sobre dos categorías conceptuales muy importantes, que son el tiempo y el espacio, como decíamos, que forman parte de la construcción de nuestro aparato psíquico, perdón. Este carácter de obligatorio nos enfrenta con un escenario de tener que saber qué es lo que podemos ganar y qué es lo que podemos perder. ¿Bien? Por supuesto que cada uno, en qué posición nos vamos a encontrar, lo va a transitar según su historia, según sus deseos y según sus intereses. Por eso cada realidad es singular. De lo que sí tenemos que tener certeza es, a nivel científico, es que esta cuarentena obligatoria impacta sobre estas dos categorías que mencionábamos, ¿no? El tiempo y espacio. Y que son cimientos de nuestra mente, de nuestra construcción mental. Lo que tenemos en claro como deportistas en este punto es que estamos ganando salud. Cuando hablábamos de esto, de qué ganamos, qué perdemos, lo que estamos ganando en el terreno que a nosotros nos impacta más fuerte es en la salud. Y la salud para nosotros, como deportistas, es materia prima fundamental. Entonces ahí ya tenemos un punto que es particular. Entender que por un lado, esta condición de obligatoriedad nos coartó dos aspectos muy importantes, nuestra decisión sobre el tiempo y el espacio, y del otro lado que lo que estamos ganando es salud, como decía. Otro de los aspectos, o de los conceptos, que le pone nombre a esta situación que estamos viendo es el aislamiento social, ¿no? Y es otro bastón muy importante de la salud mental, las relaciones humanas, lo social. Si a esto le sumamos nuestra idiosincrasia argentina, nuestra cultura, todavía más peso tiene, ¿no? Esto de juntarnos a comer un asado, el contacto físico, los abrazos, llevado al plano deportivo, no sé, el vestuario tan necesario en las actividades que hacemos, le da un peso mucho más importante. Esta interacción humana con los otros es uno de los pilares que también constituye nuestro aparato psíquico. Desde chiquitos nosotros nos relacionamos a través del otro, aprendemos a través del otro, nos desarrollamos a través del otro, con una necesidad, y de esa manera es que nosotros vamos adquiriendo nuestra propia experiencia y nos vamos desarrollando. A partir de esas experiencias es que crecemos. Por eso es tan importante el contacto con el otro. Y el tratar al otro como humano es lo que nos define a nosotros como seres humanos. El aparato psíquico, la mente, se constituye en relación a la interacción humana. Esto quiere decir a partir de la interacción social, como decíamos antes. Insisto con esto que veníamos hablando, digo, fíjense sobre los pilares que está pegando esta cuarentena, sobre el espacio, el tiempo, las relaciones. Si bien son cosas que parecen obvias, es distinta si las miramos desde el impacto que tienen, ¿no? Desde la raíz y dónde nos impactan a nosotros.
Y finalmente, el otro concepto que describe esta situación se refiere al de poder anticipar el daño, ¿no? A lo preventivo. Tampoco no vamos a extender mucho quizás en esto, pero sí coincidimos en la relación entre la práctica de un deporte y la salud, que genera efectos positivos a nivel orgánico, a nivel psíquico-emocional y social. Es en este aspecto donde nos interesa quizás detenernos para compartir algunas de las experiencias que nosotros estamos trabajando dentro de nuestro campo de incumbencia, ¿no? En este caso el fútbol, pero que es similar o aplicable a todas las disciplinas deportivas que podemos estar desarrollando. Nos pareció lindo compartir una frase de Víctor Frank, que fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco, muy aplicable para estos tiempos, ¿no? Que dijo: cuando ya no podemos cambiar la situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Las decisiones, no las condiciones, determinan quiénes somos. Nos parecía también como puntapié inicial para ver, ¿no? Ya descrito el escenario y cuáles son las características y sobre dónde nos pega a nosotros, desde dónde empezar. Porque el escenario, como lo decía Víctor Frank, no lo podemos modificar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver que podemos cambiar nosotros mismos. Y ahí está el gran desafío y es lo que vamos a ir desarrollando. Tiene que ver con lo que para nosotros es un axioma, así lo planteamos cuando arrancó esto, cuando tuvimos que empezar a ver bueno, cómo nos adaptamos a esta situación, y lo establecimos como un gran objetivo, como nuestro norte, ¿no? Desde el área. Y fue que tenemos que volver mejor de lo que nos fuimos, o mejor de lo que comenzamos, ¿no? Esta cuarentena. Y ahí es donde tratamos de entrelazar estas dos frases, ¿no? Nuestro objetivo, el grande, es volver mejor. ¿Y qué es lo que tenemos que cambiar? El entorno no podemos, entonces tenemos que fijarnos en nosotros mismos. De ahí en más, todo el trabajo que podamos hacer. ¿Cuáles son los aspectos emocionales que están en juego y que son la mayor fuente de consulta en estos tiempos? Motivación, ansiedad, la anticipación, ¿no? Esto de la incertidumbre, creo que son los puntos más fuertes sobre los que nosotros nos dimos cuenta que teníamos que empezar a trabajar. Si hablamos de motivación, para ir desmenuzándolos, a grandes rasgos, existen dos tipos de motivación, ¿no? Extrínseca e intrínseca. La extrínseca tiene que ver mucho más con buscar la fuerza en el afuera, ¿no? Y la intrínseca con la motivación interna, con esa fuerza interior que a nosotros nos lleva a realizar algo, a tratar de intentar algo, ¿no? Y si volvemos a la frase de Víctor Frank, sobre la que tenemos que trabajar nosotros es sobre la intrínseca, ¿no? Porque no elegimos lo que nos pasa, pero sí cómo transitarlo. Es fundamental para esto ejercitar el autoconocimiento. Y ahí ya empieza, ¿no? Algunos tildecitos que yo haría. Esto del autoconocimiento, que es un atributo indispensable para un deportista, y que muchas veces, quizás en nuestra normalidad anterior, lo dejábamos un poco de lado. ¿Por qué? Porque el objetivo estaba afuera. Y hoy es un muy buen momento para poder ponerle el foco al autoconocimiento. La competencia hoy es con uno mismo, ¿bien? ¿Qué puedo mejorar en mí? Desde lo físico, desde lo cognitivo, o sea, qué conocimientos puedo sumar, desde lo actitudinal, cuál es mi aporte en un equipo, si estoy practicando un deporte en equipo, cómo es mi forma de encarar un entrenamiento, si estoy haciéndolo de manera individual, pero la competencia es con uno mismo, ¿bien?
Insisto con esto que mencionabas hace un ratito, que tiene que ver dónde busco la motivación. Si yo me levanto todos los días creyendo que estoy entrenando para la competencia que viene el fin de semana, seguramente me frustre con mayor facilidad. Entonces es el momento, como decía, de buscar el desafío con uno mismo, ¿bien? Y esto que mencionaba al principio, ¿no? ¿Dónde comencé? ¿Cómo lo comencé? ¿Y dónde estoy ahora? ¿Qué avances? ¿En qué avancé? Y esto es muy amplio y exige una apertura mental importante para poder empezar a ver todos los aspectos que constituyen a un deportista. Como decía, desde lo físico, desde lo mental, de lo cognitivo. Hoy quizás leer un libro, ver un video de algún deportista, ver imágenes, hacer un curso, es lo que me va a estar nutriendo y me va a estar haciendo crecer, y esa tiene que ser la mayor motivación que podemos encontrar hoy. En el deporte está claro que es muy fuerte el peso que tiene la motivación extrínseca, ¿no? El de la competencia, el de ganar el campeonato, el de la tabla de posiciones, el de vencer un rival, el de ganar una competencia. Y esa hoy no la tenemos. Entonces hay que suplirla de la mejor manera. La ansiedad es una respuesta psicológica esperable por todo lo que venimos describiendo, ¿no? Ahora, esto es lo que nos pasa, no lo que elegimos nosotros que nos pase. En este sentido, nos estamos refiriendo a qué vamos a hacer con esto que sentimos. Podemos sentir miedo, podemos sentir ansiedad, podemos sentir incertidumbre, pero ¿qué vamos a elegir nosotros a partir de eso? Esta respuesta mental implica estar preocupados por el futuro y no por el presente. Cuanto antes aceptemos el escenario real, antes vamos a poder empezar a hacer algo con esto. Por eso, un punto muy importante es aceptarlo, porque podemos entender que no estamos pudiendo modificar esta realidad, pero así todo, si no nos focalizamos en aceptarlo y empezar a partir de ahí, vamos a luchar, y nos ha pasado, y les pasa mucho de los chicos con los que nosotros estamos hoy trabajando, de querer siempre esperar que cambie el entorno, y el entorno hoy es mucho más difícil que cambie. Entonces hay que aceptarlo y hay que empezar a trabajar desde ahí. Muchas veces el ideal es enemigo de lo posible, ¿no? Entonces hay que pensarlo de esa manera. Hablábamos también de la incertidumbre que nos genera toda esta situación. Y si nos ponemos a pensar, en realidad el futuro siempre es incierto. La pandemia lo que hizo en este caso fue correr un poquito el velo y nos mostró que no podemos controlar nada de ese futuro. Lo que hacemos nosotros es intentar generar condiciones de posibilidad. Eso es lo que hacemos habitualmente. Pero en sí no podemos controlarlo. Pensaba yo cuán aplicable es este concepto, si nos ponemos a ver qué es lo que nos sucedió, ¿no? Esto de la incertidumbre, de no saber qué es lo que nos va a pasar, y cómo uno intenta siempre tratar de predecirlo. Y nos pasa un montón de veces en el deporte. Una lesión es algo que nosotros no prevemos, es algo que no queremos, que no deseamos, y nos aparece. Y cómo estamos preparados para poder sobrellevarla. En este caso es algo mucho más grande, con otras características, pero en algunos puntitos se pueden llegar a rozar, ¿no? Entonces nosotros de repente tendríamos que aprender de esta situación para poder aplicarla el día de mañana en situaciones que puedan tener cierta similitud. Una lesión, como decía, nos deja fuera y nos deja sin poder compartir con nuestros compañero de equipo, nos deja sin poder hacer la actividad que queríamos, nos deja sin la competencia, y hay que pasarla. Entonces, aprender de esta situación que nos está sucediendo, aprender cuál es la metodología, sobre todo eso, ¿no? La metodología aplicable a situaciones que después pueden llegar a ser similares. Esto de poder entender cuál es la raíz del inconveniente, de la situación, describirla
entenderla, aceptarla y a partir de ahí poder empezar a trabajar. Insisto con esto, ¿no? De aceptar el escenario real y poder trabajar con eso. ¿Cuáles eran las herramientas que nosotros teníamos para poder controlar esto que hablábamos, ¿no? La incertidumbre, la ansiedad, la motivación. Y las herramientas hoy siguen siendo las mismas. La rutina, los objetivos, son pilares en los que nosotros nos tenemos que apoyar. Si bien el concepto de rutina muchas veces lo asociamos con algo tedioso, con algo repetitivo, con algo monótono, es la que nos ordenaba a nosotros los días, nuestras tareas, y eso sigue siendo necesario. Estábamos acostumbrados, según cada caso, ¿no? Pero despertarnos, llevar a nuestros hijos al colegio, ir a trabajar, entrenar, pasar a buscar a los chicos, hacer la tarea, cocinar, y eso nos ordenaba, nos daba un marco y nos daba una seguridad. De repente se perdió y se nos descontroló el día. Sumado a esto, tuvimos que empezar a compartir tiempo y espacio con nuestros familiares, para los que viven en familia, y para los que no, y quizás estén solos, bueno, no compartir con compañeros de trabajo y actividades y estar todo el día solos en otro lugar. Entonces, esa rutina es la que nosotros tenemos que recuperar o no perder, en el mejor de los casos, y saber lo importante que es, cómo nos ordena. Como decía antes, ¿no? Para los que están quizás compartiendo mucho tiempo con otro, compartir el espacio, ordenar los tiempos. Ordenar los tiempos para un deportista es fundamental. ¿Por qué? Porque necesitamos conservar los hábitos de una buena alimentación, los hábitos de descanso, y en muchos casos esa pérdida de la rutina hizo que esto se desordene, y a partir de ese desorden quizás también se generaron cambios actitudinales y quizás sin saber que ordenando un poco y volviendo a encontrar este orden, se empezaban a acomodar naturalmente algunas situaciones. Por eso es muy importante, insisto, sobre todo para un deportista, establecer esa rutina, ordenarla, compartirla con los que están al lado nuestro, para poder salir todos beneficiados. Incluso relacionado con la rutina, esta rutina y a nosotros las actividades, lo que nos daba era una intimidad, ¿no? Un espacio propio de uno, y eso también se perdió, y esa intimidad también es muy importante tenerla. Lo vimos mucho en los chicos, ¿no? Que de repente ir al club, entrenar, hacer su actividad solo, compartirlo con sus compañeros, con sus profesores. Hoy lo están haciendo al lado de los hermanos, al lado de los padres indicándoles qué es lo que tienen que hacer, corrigiéndolos, y se perdió la esencia, ¿no? De ese espacio. Por eso a veces ordenar esa rutina, consensuar con el resto del grupo familiar cómo hacerlo, siempre esto adaptado a las condiciones de cada uno, es muy importante. Los objetivos, como mencionaba, son otro pilar importante para poder llevar y sobrellevar esta situación. Es un momento para replantearlos, para establecer nuevos objetivos. Quizás la característica particular que nosotros aconsejamos en este tiempo es de poner objetivos más pequeños, objetivos a corto plazo. Tienen que seguir siendo alcanzables, tienen que seguir siendo medibles, tienen que seguir siendo ambiciosos, pero tiene que existir, ¿no? Un equilibrio entre esa ambición, ese desafío, y la posibilidad de alcanzarlo. Si nosotros nos planteamos todos objetivos que tengan que ver con la competición, lo que nos va a suceder es que nos vamos a frustrar con mayor facilidad porque no los vamos a estar alcanzando. Si los objetivos tienen que ver todos con la vuelta a los entrenamientos, es muy probable que nos frustremos también, porque no los vamos a poder alcanzar. Entonces quizás es momento de establecer objetivos más pequeños, alcanzables, en el corto plazo, que podamos vivenciar que los estamos alcanzando.
esa posibilidad de alcanzar esos objetivos va a ser a nosotros los que nos va a llenar de esa energía positiva y va a generar un efecto motivacional, ¿no? Esto que hablábamos antes. Cuán necesaria era la motivación y cómo tenemos que transformarla en estos tiempos. Necesitamos retroalimentarnos de esa energía, de ver que estamos alcanzando objetivos. Y lo relaciono con algo que decía antes. Los objetivos no tienen que ser solo físicos, deportivos. El poder plantearnos, capacitarnos, hoy es un objetivo muy relacionado con nuestra actividad, y lo tenemos que valorar como tal, y eso nos tiene que servir de motivación. Hablamos de la importancia del factor social también, sobre todo en este contexto que se ha modificado tanto, y ya sea a nivel individual o a nivel grupal, la práctica del deporte implica relacionarse con otros. Y no debemos dejar de lado esta posibilidad de relacionarnos, de hablar, de intercambiar, de escuchar otras opiniones, otras vivencias, de conocer las emociones. Comenzamos definiendo etimológicamente conversar, ¿no? La posibilidad de ponerse en el lugar del otro. Y es fundamental. Lo relacionamos también cuando hablábamos del aislamiento social, ¿no? Y la importancia que tienen las relaciones humanas en nuestro desarrollo, para todo. Sobre todo a nivel contención, pero también a nivel crecimiento. Apoyarnos en la mirada del otro, estar atento a qué necesita el otro. Podemos desarrollar un montón de herramientas que tienen que ver con lo deportivo. El trabajo en equipo, hoy lo mantenemos si estamos atentos a este punto, ¿no? Al de las relaciones, al de compartir. Lo relaciono también con el autoconocimiento, ¿no? Y esta posibilidad de poder expresar las emociones que uno siente, momentos para poder sentarse y compartir con alguien qué es lo que nos está pasando, generar ese diálogo, aprovechar esta situación distinta para poder encontrarnos desde un lugar distinto con otras personas. Muchas veces esto se está dando de manera natural y quizás no nos damos cuenta, ¿no? Porque es la manera natural que tenemos quizás de adaptarnos. Pero si lo traemos al plano de lo consciente, le podemos sacar mucho más provecho e insisto, darnos cuenta de esos avances que nosotros estamos teniendo, porque si no, sí podemos caer en esta cuestión de no estoy pudiendo hacer nada de lo que más me motiva, que es la competencia. Debemos considerarnos siempre actores principales en todo momento. Debemos poner en práctica nuestra adaptabilidad, nuestra creatividad, nuestra inventiva. Y al igual que el autoconocimiento, son aspectos muy importantes a desarrollar en un deportista. Y nuevamente lo digo, y lo acabo de decir, ¿no? Digamos, quizás lo estamos haciendo y lo vemos continuamente, y seguramente a todos los que han empezado el entrenamiento en casa lo han empezado a poner en práctica. ¿Cómo reemplazo una máquina para poder hacer un ejercicio? ¿Cómo adapto mi espacio? Valoricemos eso. Seamos conscientes de todo el esfuerzo que se está haciendo, y eso nos tiene que también llenar de energía y de motivarnos. Pero tiene que ser también un disparador para poder seguir desarrollándolo. Como decía antes, ¿qué es lo que estamos aprendiendo de este momento? ¿Cómo encaramos nosotros esta situación? ¿Cómo la empezamos y cómo la terminamos? ¿Qué podemos cambiar en nosotros, ya que el entorno no lo podemos cambiar? Sigue siendo eso fundamental. Todo lo que hemos hablado está íntimamente relacionado, ¿no? Son conceptos que están muy entrelazados entre sí. Conocer todos estos conceptos, aceptarlos y ponerlos en práctica es la clave para salir beneficiados hoy de este periodo que tanto dolor de cabeza nos está trayendo. Seguir intentando reducir la ansiedad, la incertidumbre, para cuando nos toque volver, tiene que ver con haber intentado hacer todo lo que venimos hablando, ¿no? Con cumplir el día de mañana con los protocolos que se establezcan para realizar nuestras actividades,
haber tomado conciencia de la importancia de conocer, de cuidar y desarrollar nuestra materia prima, que es nuestra salud física y mental. Para cerrar, lo que me gustaría es invitarlos a que cada uno haga una autoevaluación, ¿no? Y a partir de esto, que es lo que vinimos hablando, piensen cómo iniciaron este proceso, me incluyo cómo lo inicié, este proceso, con qué herramientas contábamos al principio, con qué herramientas contamos hoy, qué conocimiento sumamos, si es que sumamos, y si no sumamos, saber que todavía tenemos tiempo para poder hacerlo, qué habilidades sumamos. Me parece un buen puntapié y una buena ejercitación que va a favorecer de manera exponencial nuestro autoconocimiento. Frenar un segundo, hacer ese ejercicio, ¿no? Dicen, bueno, de acá 100 y pico de días atrás, cuando empezó, ¿cómo estaba? ¿Qué gané hoy? ¿En qué mejoré? ¿Qué sumé? ¿Qué conocimientos? Y si no sumé ninguno, saber que estoy a tiempo de poder hacerlo. Y si no sumé ninguno y estoy a tiempo, saber que esta situación me tiene que servir de aprendizaje para el día de mañana, para poder aplicarla en cualquier otra situación que pueda tener alguna similitud. Y si la puedo aprender y la puedo interiorizar y de acá en adelante poder utilizarla cuando yo decido e internalizar este concepto, ¿no? El de lo que puedo modificar es lo mío, el entorno hoy es complicado. Nos dimos cuenta que muchas veces nos podemos ver imposibilitados de modificar el afuera. Entonces, si aprendimos a poder poner el foco en nosotros, en que esa motivación sea interna, en superarnos a nosotros mismos, vamos a salir absolutamente beneficiados. Insisto, debemos haber aprendido algo de todo esto y no a transitar una cuarentena, sino a sortear un obstáculo que nos represente, digamos, que se nos presente, perdón, habernos conocido y haber crecido. Espero haber sido claro, haber podido aportar una mirada distinta y haber podido compartir la experiencia desde nuestra área. Gracias. Gracias, muy buena, la verdad me gustó mucho. El cierre, la verdad, es para que le prestemos mucha atención y lo aprovechemos. Y bueno, muchas gracias, Ale. No sé si alguien tiene preguntas para poder hacer, alguna duda. Aprovechémoslo, que lo tenemos acá, Ale. Gracias, Ale. Alejandro, bueno, muchas gracias por tu tiempo. La verdad, todo esto que estamos viendo son enseñanzas que nos da la vida. Y es verdad, a tomar día a día, no el hecho de decir, uy, estoy encerrado, uy, lo malo, y si no poner en el vaso todo, digamos. La verdad que es verdad, lo que dijiste del velo, de que uno dice, no ve realmente las cosas que valen la pena o disfrutar. Y la verdad, esto enseña al ser humano a disfrutar de esos pequeños momentos que tal vez anteriormente no se disfrutaban o no se daban valor. Exacto. Sí, creo que es muy importante, ¿no? La posibilidad que estamos teniendo de replantearnos cuáles son nuestros objetivos y la forma en que encaramos estas situaciones y saber cuán poderosos podemos ser nosotros si sabemos que a partir de los cambios que podamos hacer nosotros vamos a poder transitar cualquier situación que se nos presente. Insisto, hoy es una cuarentena, ¿no? Mañana puede ser una lesión, mañana puede ser un cambio de club, mañana puede ser cualquier otra situación. ¿Qué aprendimos de esto, no? Digamos, seguir intentando modificar el afuera. Muchas veces el afuera uno tiene cierta posibilidad de modificarlo, pero la herramienta que con seguridad uno va a tener siempre el 100% de posibilidad de modificar es en uno mismo. Entonces me parece que el aprendizaje más
más grande está ahí, en el autoconocimiento. Y si de la afuera le podemos sumar el día de mañana, bienvenido sea, pero nuestra mayor herramienta que somos nosotros mismos, nuestra mente y nuestro cuerpo, saber que la influencia es 100% nuestra. Cualquier duda, pregunta, por favor, no hay ningún problema. Bien, Me ha pasado de muchas, perdón, ¿no? Pero en otra charla, incluso con padres de categorías también infantiles y de haber tenido la oportunidad de nutrirme de un montón de experiencias y de visiones, ¿no? Y lo importante que fue en este periodo tener la posibilidad de conversar, como dije al principio, de interactuar, de poder ponernos en el lugar del otro, de conocer un montón de realidades que antes no conocíamos, y todo eso hay que tratar de capitalizarlo de alguna manera y que sea en aprendizaje. Hago un aporte, gracias Ale por tu tiempo, y me quedo un poco con lo que decías de cómo somos o cómo éramos en diferentes momentos, ¿no? Como también una herramienta para uno reinventarse, porque por ahí en el día cero pensábamos una cosa, adoptamos de alguna manera, después no sé, en el día 15, 20 teníamos una pila tremenda, y después con el correr del tiempo como que vamos yendo y viniendo, y por ahí sirve hacer todo ese repaso para entender un poco que lo que está pasando no es para siempre y que vamos a tener diferentes estados y que hay que aprender de ellos para reinventarse justamente y saber que todo pasa de alguna manera y que tenemos la posibilidad de cambiar cómo van a ser las cosas también en algún punto. Exacto. Un concepto también muy importante es el de la tolerancia, ¿no? Y esa tolerancia tiene que empezar por uno mismo, porque el nivel de autoexigencia que a veces estábamos acostumbrados a tener, lo quisimos mantener en una situación como esta, y fue mucho más complicado, porque no había referencias de cómo transitar una cuarentena de estas características, no había bibliografía, no había material en internet, no había nada. Entonces, desde el día 1 empezamos a intentar ver qué era lo mejor. Y seguramente hicimos mucho, o nos equivocamos mucho, y fuimos aprendiendo sobre la marcha, y en eso la tolerancia juega un papel muy importante. La tolerancia hacia el resto es fundamental, es poder entender cuál es la situación por la que está pasando cada uno, habiendo entendido estas características que describimos, ¿no? Con el fuerte impacto que tiene en aspectos tan importantes que constituyen columnas fundamentales de nuestro aspecto mental. Entonces, tener la tolerancia hacia el otro, pero la primera tolerancia que tenemos que ejercitar es hacia nosotros, porque es muy probable que les haya pasado, ¿no? Me está costando hacer esto y nos frustramos. Bueno, hay que frenar la pelota y entender cuál es esta realidad y ser contemplativos también con nosotros mismos. Quizás nos estábamos planteando objetivos muy, muy, muy ambiciosos y tenemos que entender que lo que nos conviene hoy es tener otro tipo de objetivos. Objetivos vamos a tener que tener siempre porque si no, no tenemos un norte, un horizonte. Pero de qué tipo de objetivo nos planteamos y esa tolerancia que tenemos que tener con nosotros mismos porque estamos aprendiendo a transitar una manera de vida de la cual no teníamos referencias. Vale, yo el otro día veía entrenamientos que habíamos hecho por allá por marzo, abril, y la calidad y cómo lo fuimos mejorando a partir de hasta ahora, ¿no? Eso se vio mucho, a mí me pasaba, con los videos, con lo que le filmábamos a los chicos, con la conectividad de los chicos de novena. Así que eso lo fuimos... Exacto, Néstor. Voz y todo, la verdad que fuimos cambiando, ensayo, error, y bueno, exacto, cambiamos por acá, frenamos la pelota, se la damos al 5, vamos para el otro lado, como el fútbol de argentino.
Exacto, y ese es el repaso que hay que hacer, ¿no? El de hacer esta evaluación, cómo lo comenzamos, y esto que vos decís, Néstor, es mucho aprendizaje para el día de mañana, porque nos ha llenado de herramientas que antes no teníamos. Ahora, si ustedes plantean el entrenamiento de hoy queriendo y pensando que van a jugar el fin de semana, y sí, lo más seguro es que se frustren. Fuimos aprendiendo a guiar a los chicos, fuimos aprendiendo cuáles eran las necesidades. Cuando mencionábamos esto, ¿no? Los primeros 15 días de cuarentena pensábamos que los íbamos a mantener para en 20 días estar jugando otra vez. Y el objetivo en un momento hizo así, cambió absolutamente, y fuimos hacia otro lado totalmente distinto. Y hoy estamos focalizados en otras cosas. Para los profes, una cosa linda para los profes también es que metan juegos, que participen los chicos. Eso nos vino muy bien a nosotros, por lo menos todos los viernes y todos los martes terminamos jugando con los chicos. Exacto. Ya sea, viste, los juegos que hacemos, de preguntas, y los chicos los sacamos del contexto de esto, del estudio. Bueno, esta semana con la vacación de invierno le viene bárbaro. Así que bueno, te quería agradecer, Ale. Te quería agradecer por la charla. Yo que tengo la posibilidad, y ya que te tengo acá, Néstor, también, de ver el laburo de los profes, de los técnicos y demás, y esto que hablaba antes, ¿no? La inventiva, la creatividad, se potenció a niveles increíbles. Y eso es un aprendizaje también para los chicos. Nosotros les estamos mostrando una forma de resolver un problema. No nos damos cuenta, y también tiene que tener su peso en una autoevaluación que uno pueda hacer, ¿no? Por eso insisto, la posibilidad de hacer y de compartir en un momento que es tan necesario. No focalizarnos solo en esos objetivos de rendimiento, o de resultado, perdón, y sí focalizarnos en un objetivo de rendimiento, en el cómo llegamos a obtenerlo, porque es muy valioso el aporte desde muchos lados. Gracias, Ale, por tu tiempo. Buenísimo la charla que has dado, y yo creo que también el aporte que se podría hacer desde ese lugar que estás construyendo vos, del lado de la tolerancia, la importancia de identificar también la empatía. Perdón, la empatía, de generar la empatía, empatía, de ponerse en el lugar del otro, de entender la situación que estamos viviendo. Por ahí la ansiedad a nosotros nos juega una mala pasada, pero bueno, yo creo que hay que ponerse en lugar del otro, entender el contexto que estamos pasando. No es fácil para muchas personas, y bueno, yo creo que para los chicos realmente creo que es importante que ellos puedan identificar esto a través, no sé, de juegos, o que sepan ponerse en el lugar del otro. Creo que es recontra importante eso. Es fundamental, sí, por eso la importancia de hacer una revisión general de estos objetivos. Quizás hoy, insisto, el objetivo físico sea de mantenimiento, ¿no? Y de poder ver dónde hacemos foco para salir beneficiados en todos los aspectos. Y esto, la empatía, sin lugar a dudas, que juega un papel muy importante, muy relacionado con como comenzaba, ¿no? Esto de conversar, de ponerse en el lugar del otro, de girar y de poder interactuar y compartir las experiencias. Fundamental, muchos de esos aspectos: tolerancia, empatía, seguir mostrando la responsabilidad a los que tienen deportistas a cargo, digamos, aprendiendo desde otro lugar, ¿no? Desde los hechos y de cómo nosotros intentamos transitar esta situación. Hola, Ale. Bueno, quería hablar hace rato. Gracias por tus palabras, por la charla. Soy el entrenador de hockey sobre patines, y bueno, como vos decías, nos tuvimos que reinventar
aprender, y más a la edad de uno, que mucho la tecnología no estaba a nuestro alcance, y bueno, fue todo nuevo para nosotros, ¿no? Para todo el mundo. Yo te comento un poquito, porque después quiero hacerte un comentario, una propuesta o una pregunta. Nosotros comenzamos, bueno, hasta que nos pusimos al tanto, más o menos nos llevó 15, 20 días, o me llevó tratar de manejar el tema del Zoom y qué sé yo, motivar después a los chicos, tanto a los chicos como yo tengo Mami Hockey y los veteranos, los máster. ¿Qué pasa? Nosotros, charlábamos el otro día con Carolina Saldaño también, se nos complica el tema de que encima tenemos un palo, una bocha, y los patines. Entonces, es todo complicado. Entonces, bueno, reinventábamos todo eso, pero te lo resumo, llegamos a esta instancia que, junto con tus palabras, yo agregaría el cansancio. Están muy cansados los chicos, yo se lo comentaba a Fernando, la gente, o sea, los jugadores, los mayores, los menores ya están cansados con el tema de la escuela, con el tema de todo eso. Entonces, paré un poquito, son chicos muy chiquitos los míos, ¿sí? de escuelita o de divisiones inferiores, y los grandes se le agrega el tema o del trabajo o de los chicos con el tema del Zoom, más ellos tener el Zoom. De hecho, hoy en la reunión, por lo menos 4 o 5 jugadoras querían estar en la charla, pero tenían otras, o por trabajo, claro, o por cosas. Entonces, bueno, decidimos, y yo bueno, empecé a hacer... No sé si estoy escuchando mal yo nada más o... No, Vale, se le corta a Raúl. ¿Me cortó? Ah, se le corta un por poco. las dudas, a ver si... Justo le escuchaste que dijo decidimos, la parte más interesante. Cosas del Zoom, hay que adaptarse. Y el horario. El horario. Se conectan todos, dale. Es así. Es así, bueno. Se perdió, ¿no? Totalmente. Sí. Sí, se le cortó. Ah, qué lástima. Qué lástima. Ahí está, a ver. Raúl, ¿nos escuchás ahora? Ahora sí. ¿Me Ahí escuchan? está, Tengo te escuchamos hasta decidimos. señal. Bueno, entonces, bueno, decidí digamos, de parar un poco el tema de esto, o sea, de 3 veces pasamos a 2, después de 2 pasamos a 1, y bueno, a su vez, bueno, como te digo, fueron armamos un grupo de entrenadores para perfeccionarnos, capacitarnos, entonces, todo eso a nivel de inferiores, ¿sí? Y con esto te digo, bueno, llegó a Chile, Uruguay, estamos con gente de Costa Rica, con México, Florida, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, y se empezaron a enganchar. Entonces, pero ya te digo, llegó un momento que quedamos solos, o yo quedé solo. Pero bueno, el tema de, como decía vos, de seguir capacitándonos, aprovechar esto sobre lo malo, ver la parte buena, ¿sí? Y ahora, bueno, se empezaron a enganchar algunos nenes porque estamos en un canal de Chile, de Facebook, y aficionados al hockey, empezaron a hacer entrenamiento y ahora se armó unos entrenamientos latinoamericanos, que son los sábados. Y esa palabra, esos chicos de otros países, como que los empezaron a motivar algunos, ¿sí?
así que bueno, eso es lo que más o menos hasta hoy estamos teniendo. Pero bueno, a nivel particular también es obvio, es un cansancio, es un agotamiento, es la incertidumbre. ¿Cuándo volvemos? La ansiedad, todo eso, ¿sí? Ese es un pequeño resumen de lo que estamos haciendo. Ahora, la pregunta o mi inquietud, me gustaría ver si nos podemos, cuando ya tengamos un calendario, ya tengamos más adelante, decir cuándo volvemos, tener una capacitación los entrenadores, porque somos los que guiamos a los grupos, es decir, como es todo nuevo para nosotros, ¿cómo no somos psicólogos, somos entrenadores, con distintas profesiones? Es decir, Sí, sí. Y mucha si experiencia. el club nos puede dar un apoyo, unas charlas a los entrenadores, es decir, el día después, ¿cómo volvemos? Porque así la ansiedad que ellos tienen, por ejemplo, en el caso nuestro, ellos ya quieren entrar y patinar y dar vuelta y sacarse toda esa adrenalina que tienen acumulada. Y yo como entrenador lo mismo, ¿entendés? Sí, entonces sí. hay un protocolo, ya lo pasamos al club, cómo volverían a hacer los entrenamientos, inclusive los entrenamientos, no hay partidos en los entrenamientos, es solamente parte física y técnica, nada más, y no más de 10 personas. O sea, es toda una reacomodación de los grupos, y cómo volvemos. O sea, nos gustaría tener, no sé si a los otros profes les pasa lo mismo, pero una base, es decir, cómo encarar a los chicos, a los adultos. Si Sí, sin lugar a... que podemos contar con ustedes. Sí, sí, por supuesto. Creo que más que una posibilidad es una necesidad que vamos a tener, por supuesto. Sí, sí, sin lugar a dudas. Es necesario, va a ser necesario estar preparados para esa vuelta. Va a llegar el momento donde nos vamos a tener que focalizar en cómo va a ser, qué características va a tener. Sigue siendo hoy incierto en cuanto a las formas, entonces quizás planificar algo o pensar algo de cómo podríamos encarar la vuelta, habría que tener un escenario un poquitito más preciso, pero sin lugar a duda que lo tomo y de nuestro lado a disposición para poder colaborar y aportar nuestro granito de arena y guiarlos en lo que esté a nuestro alcance, sin lugar a dudas, sí. Sí puede haber mucha ansiedad, va a haber mucha energía acumulada que va a haber que aprender y saber canalizar de la manera correcta. No, y van a cambiar los caracteres también. Sí, sí, sí. Entonces, es complicado mantener el tema el nivel de eso, de comportamiento entre nosotros, entre los compañeros, todo y así como hay un tema que va a que evaluarlo. Exacto. Imagino que como habrá un protocolo a nivel sanitario, habrá que establecer normas claras y precisas de convivencia que van a tener que ser compartidas por todos, los chicos, los grandes, según la actividad, habrá que establecerlas. Si bien siempre las normas de convivencia son necesarias, hoy las vamos a tener las tendremos que replantear y a partir de ahí que nos sirvan de guía para poder interactuar nuevamente con quienes nos vayamos a encontrar, ¿no? Con estas nuevas personas que todos vamos a ser. Gracias, Ale. No, por favor. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, si tienen algún comentario. Si no, bueno, agradecemos mucho a Ale el tiempo que nos brindó, las palabras, la verdad, los conceptos que nos deja son muy buenos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Esperemos que todos podamos disfrutar y que llegue a todos los deportistas esta charla. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes, gracias Fer por, como decía, el espacio que me parece muy, muy importante. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.